gente que yo veo por ahí que a veces no lo tienen demasiado en cuenta. El ejemplo de Jesús es muy importante. Yo muchas veces lo echo en falta pues, en lo que oigo, en lo que veo y tal, ¿no? Me dicen, es que este aspecto del no sé qué, aquel aspecto de no sé cuántas. Bueno, pues tú fíjate en lo que hacía él. O sea, y con eso es que, vamos, ¿qué es lo que hacía él? Pues es que estoy leyendo aquí codicia del poder. No tenía codicia del poder, al revés. Pensaban que iba a tener el poder máximo. Lo tenía espiritualmente y en todos los sentidos posibles. Sin embargo, no lo ejercía. Entonces, es otra de las cosas que yo creo que la sociedad actual y bueno, y la desde el principio de los tiempos posiblemente, aunque hoy en día está bastante mal, necesita, ¿no? Esa codicia del poder, yo pienso que está presente en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y después cada uno que se mire a sí mismo, si no la tiene también, porque nosotros estamos en el Señor, pero el malo, ¿cómo lo llamaban? Bueno, hay un amigo, un hermano, que lo llama el malo, es una palabra así como coloquial, ¿no? Bueno, el malo, el maligno, constantemente nos está pinchando, ¿no? Nos está pinchando para que nosotros nos vayamos al otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que mantenernos firmes en ese sentido. Después, la persecución de los grandes profetas, Elías, Jeremías, Daniel. ¿Por qué los perseguían? Pues por su fidelidad, ¿no? Lo de la ley también, que es un punto importante que sale por aquí. Sí, lo que tenía Jesús era un poco la idea de tener el sentido original de la ley, no el que le habían ido dando, que se lo hemos comentado una vez, a lo largo de los tiempos, personas que estaban en la propia iglesia, pero que realmente no habían seguido ese sentido original. Y hay una cosa, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí, lo de ojo por ojo y diente por diente, sí, que eso concretamente, sí que es verdad que algunas personas, algunos cristianos dicen, bueno, es que eso lo cambió radicalmente y tal. Sí que lo cambió, pero tampoco en el sentido de cómo se aplicaba, ¿no? Por algunos cristianos. El cristiano no tiene por qué aplicarlo para sí mismo, pero la ley sí que era un principio importante porque restringía los abusos. O sea, si por ejemplo alguien te atacaba y mataba a una persona, pues muchas veces lo que se hacía era contraatacar y matar a todo un pueblo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa ley lo que hacía era poner las cosas un poco en su justa medida, ¿no? Si a ti te han hecho algo, pues tú tienes que pagar con algo. Si a ti te han robado 100 euros, pues la otra persona te tiene que devolver 100 euros. Entonces, esa ley tenía un poco ese sentido también, de impedir los abusos, ¿no? Pero Jesús lo que sí que nos dice es que a nivel espiritual, nosotros como seguidores suyos, ni siquiera eso. Si nos han robado 100 euros, pues bueno, ya veremos lo que pasa con eso, pero no estar ahí. Entonces eso, lo del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, después hay, en fin, en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, otras cuestiones que sí que ceremonialmente algunas pueden cambiar, pero que básicamente la ley siempre es la misma. Bueno, y creo que, a ver si había alguna cosa por ahí más. Sí, después también el tema de los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, ¿no? Realmente las dos, digamos, grandes leyes están vigentes ahí y nosotros las cumplimos por la gracia, ¿no? En su momento los mandamientos también tenían que cumplirlos, cuidado, y también estaba Jehová, pero no había venido Jesús. Entonces la exigencia no era la misma porque tampoco había esa ayuda espiritual, ¿no? Pero nosotros como cristianos siempre, o como seguidores del Señor, como hijos suyos, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de
de cuestiones que al estar en él, digamos, tenemos la... o sea, tenemos que buscarlo, porque el problema es que muchas veces, si no estamos realmente en él, no vamos a poder cumplirlo. De ahí la importancia de la oración, del contacto con él, de la lectura de la palabra y de estar pidiéndole ayuda constantemente, ¿no? Eso es lo que nos puede proporcionar la posibilidad de cumplirlo. Por nuestra parte, podemos cumplir, yo creo, hasta cierto punto. Algo sí que podemos cumplir, o sea, porque es que muchas veces también yo pienso que el ser humano, el Señor nos ha destinado un trabajo, o sea, por nuestro propio... estando en contacto con Él, pero es que claro, tú también tienes que ponerte en marcha, te tienes que levantar, o sea, el Señor por las mañanas no te pone un muelle y te dice ¡pumba! Ya está, no, tienes que hacer un esfuerzo de voluntad tuya, ¿eh? De hecho, a lo largo de toda la historia que leemos en la Biblia, pues hay personas que al principio el Señor los llama, pero ellos dicen, bueno, ya veremos más tarde, no sé qué, no sé cuánta. O sea, el Señor nos considera a cada uno una persona y dice, bueno, pues tú tienes que responder y yo te doy la posibilidad y tú tienes que decir sí y tirar para adelante, ¿eh? O sea, que ellos han visto que el Señor les ha dado señales, incluso así a veces no se decidían, ¿no? O sea, que nosotros, estando en contacto con el Señor, pero tenemos que hacerlo nuestro. Y ir creciendo hacia la madurez espiritual, ¿no? Bueno, después el tema de que la obediencia está por encima de las palabras e incluso de las obras, ¿no? Las obras muchas veces, igual que decía del carácter, el carácter realmente es algo que tiene su importancia, tener un carácter apacible, digamos. Pero la obediencia es estar en lo que Él dice. Y a veces, exteriormente, alguno dirá, pues mira, no sé yo si realmente está en la obediencia o no. Y a lo mejor es que no estás en la obediencia, ¿no? Entonces, claro, no se refleja en las obras. Pero por encima de eso, por encima de las obras, por encima de las palabras y por encima del carácter, está esa obediencia, digamos, interna, espiritual. Eso es lo que el mundo, y muchas veces no se entiende, ¿no? Porque a veces nos piden, el cristiano tiene que ser un testimonio perfecto para que los demás vengan al Señor. Claro, pero aunque no se logre eso, lo que es importante es buscar al Señor, porque es que los del mundo, si ven que tenemos un fallo, dicen, yo es que no me voy a acercar al Señor porque ya veo que los seguidores tienen fallos. Yo esto lo he visto mucho en las iglesias también, ¿no? Dicen, bueno, es que las iglesias yo ya veo, o aquí en España o en otros países, ¿no? Dicen, es que no funciona bien porque los pastores son unos aprovechados, los que van allí después hacen lo que les da la gana y tal. Y dices, bueno, realmente yo creo que eso es una excusa, porque sí que es verdad que por un lado miran si se refleja el Señor en sus hijos, pero por otro lado ellos también intentan escabullir el bulto diciendo, bueno, como estos son así, pues yo no me acerco al Señor. Bueno, ellos verán lo que hacen, porque el Señor ya les está diciendo lo que hay, ¿no? Que Él está ahí para recibirlos. Igual que cuando hablan del mal en el mundo, ¿no? Bueno, es que como hay tantos sufrimientos, si no hubiera mal, o sea, el Señor tendría que remediarlo, ¿no? Este es uno de los grandes argumentos que tienen muchas veces, ¿no? Y entonces dices, bueno, y entonces el hombre no tiene nada que ver con eso, en producir ese mal, porque realmente están reconociendo que Dios está ahí, pero que Dios está permitiendo el mal. ¿Vosotros cómo contestáis a eso cuando alguien os lo dice? Si Dios existiera no habría mal en el mundo, no habría tanto sufrimiento, no habría niños que murieran en las guerras, David. Sí. Buenos días, Dios les bendiga. Una vez yo le hablaba
básicamente me respondías que si Dios existe, ¿por qué hay tanto pobre, hay tanto niño que sufre, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanta enfermedad? Y cuestiona, y le digo, pero ¿tú crees que Dios es el culpable de que haya todo esto? Un hombre que, le puse el ejemplo, un hombre que tiene la capacidad o toma la decisión de ir por ahí, quizás no en todos los países igual, pero en algunos países se ve que hay hombres que tienen hijos con una, con otra, con otra, con otra, y esos hijos ahí quedan sufriéndole. ¿Tú crees que ese niño tiene culpa de sufrir? ¿O es culpa de Dios? ¿O es culpa del hombre que lo engendró? Claro. ¿Qué te dijo? Nada. Claro. Si hay un niño, por ejemplo, que tiene un problema por su familia, etcétera, ¿es Dios directamente el que tiene la culpa o también hay un responsable humano directamente de eso? Porque Dios deja libertad. No sé si tenéis alguna otra... ¿Qué pensáis sobre el sufrimiento y Dios? ¿Por qué Dios deja que haya injusticias en el mundo? Es una de las cosas que nos preguntan más a la hora de... Dios, la imagen que muchas personas tienen es que no hace nunca nada que a nosotros nos desagrade. Y eso es uno de los errores, porque lo que hace Dios, como se suele decir, es porque es soberano. Entonces, cuando hoy en día la gente, lo habréis oído todos los días, varias veces, dice, yo hago esto porque me da la gana, es lo que más gusta. Yo incluso estoy por hacer no sé si un estudio o algo, hay una canción de Frank Sinatra, conocéis el famoso cantante este, ¿no? Que es... a mi manera. A mi manera, traducido al español. I did it my way, ¿no? Lo hice en mi camino, que dicen ellos, ¿no? A mi manera, ¿no? Esta es la canción que de alguna forma le da sentido al mundo desde hace ya unos tiempos, ¿no? Yo diría desde los años 60 sobre todo, ¿no? Entonces, hoy en día es una filosofía que prácticamente, si os fijáis en las canciones, en la televisión, en los programas, en las personas, en las actitudes, etcétera, etcétera, lo llevan casi en la frente, tatuado, ¿no? O sea, muchos de ellos. Lo hago a mi manera, y además les dicen que lo hagan así, lo hago porque me da la gana, lo hago porque esto es lo que yo... por mi real voluntad, etc. Bueno, pues eso es lo que nos diferencia de ellos. Porque eso es el mundo. Eso es el mundo. En cambio, para nosotros, todo eso se lo ponemos al Señor. O sea, lo hago porque yo quiero, dice el Señor. Y nosotros, amén. Lo hago porque soy soberano. Amén. Lo hago porque es lo que toca hoy. Amén. Sea lo que sea. Porque algunos dicen, bueno, es que los cristianos y los del mundo se parecen porque los dos quieren estar bien, la felicidad. Hoy en la televisión casualmente he visto que decía uno, vosotros habéis venido y daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque nos dais la felicidad. Era un show y tal, ¿no? Tomando ahí un café y lo ponían, ¿no? Y digo, bueno, la felicidad, ¿eso a qué se refiere? A que tú te lo pases bien y ya está, ¿no? Entonces, el que hace lo que le da la gana es el Señor, lo que sea, me da igual. Y nosotros, a la orden. Amén. Pero ellos no. Ellos no. Ellos dicen que son ellos los que hacen lo que... Y no se dan cuenta, los propios que van a las iglesias, no digo en esta iglesia, pero yo conozco unos cuantos que a la iglesia dicen, ¿crees en Dios? ¿Tú piensas que el Señor Jesucristo es tu Salvador? Sí. A continuación, la siguiente frase es,
yo hago lo que me da la gana, porque así soy yo mismo. Pues es que tú no puedes ser tú mismo. Tú eres lo que él quiere que tú seas, ¿no? O tú tienes que hacer lo que él te ha dicho que hay que hacer, o al acercarte a él te vas a parecer a él, no a ti mismo, porque tú no vales nada. Amén. David. Solo quería, ahora que está diciendo eso usted, solo quiero, bueno, se me vino a la mente el versículo de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 que dice, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Amén. Así es. Así es. Pero yo diría, ya añadiendo un poquito a esto, que eso supone una búsqueda. Y esa búsqueda, al final, es algo que, digamos, forma parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, y que es maravilloso, ¿no? Sin embargo, también nos puede costar una lucha, ¿no? Una lucha porque estamos... Bueno, ya también leía, digo, es que los cristianos también tienen que trabajar mucho en las iglesias. Las iglesias también tienen que trabajar mucho. Pero fuera, a veces se nos puede olvidar, ¿no? Porque en la iglesia estamos en un entorno en el que recibimos un impacto, por así decir, de bendiciones, ¿no? Porque también venimos para fortalecernos mutuamente, ¿no? Sin embargo, salimos fuera y el impacto empieza ya, ¡pum!, ¡pam!, ¡pam! O sea, ya, vamos, nos dan por todos los lados, pero para traernos hacia lo suyo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto si por nuestra parte no seguimos un trabajo serio o un trabajo dedicado al Señor, etcétera, pues eso se va erosionando bastante, ¿no? Porque la verdad, después también la cuestión de cómo encajas tú ahí, que el otro día lo comentábamos, ¿cómo encajas tú ahí? Porque tú pues, vas con tu familia, vamos, tampoco te vas a quedar sin tu familia, tienes que estar en contacto con el mundo, no es como los monjes, que los monjes o los ascetas hindúes que se van al monte, que se meten en sitios que nadie quiere estar y cosas por el estilo, porque así ya solo están con Dios. Nuestra misión es más difícil que eso, porque nosotros no estamos en el mundo, estamos en el mundo pero no somos de él, pero tenemos que estar ahí. Entonces, claro, si tú dices, no, yo es que me retiro ahí, a un convento, una prima que se retiró al convento cuando tenía 16 o 17 años y sigue allí. Ahora, no sé, 50 o lo que sea. Entonces dices, bueno, pues yo no critico a nadie, pero claro, pero es que eso, yo reconozco que en tiempos incluso lo pensé, hace ya años, a mí me hacía hasta ilusión un poco eso. Pero después entendí que es que en el fondo es un poco una escapatoria, porque dices, bueno, vale, me retiro solo para Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué labor estás haciendo? O sea, en el mundo para dar luz, para ser luz y sal del mundo, ¿qué labor estás haciendo? O sea, que nuestra misión como cristianos no es fácil, porque nos relacionamos con la familia, nos relacionamos con el trabajo, nos relacionamos con la gente de la calle, con el supermercado, con el no sé qué, con no sé cuántas. Entonces podemos camuflarnos y decir, ponernos el traje de camuflaje y decir, bueno, paso por aquí, ya. Como los militares, no se nota, ¿no? Y dirá, este es uno más, hombre, este es de los nuestros. Pero ¿hacemos eso o les hacemos un poco sentir que realmente el Señor quiere otra cosa? Cada uno que se responda a sí mismo.
Os lo pregunto, ¿alguien quiere dar un testimonio de esto? O sea, a ese respecto. ¿Hacemos eso? Cuando vamos a cualquier sitio, nuestra familia, si hablan de algo, si ven algo, si dicen algo, si no sé qué, nosotros decimos, ah, vale, bien, bien. Cuidado, que podemos ser cómplices. Pero a ver, ¿hasta dónde podemos llegar ahí? Tampoco hay que ir machacando a la gente, ¿no? Pero también puede ser que seamos cómplices de muchas cosas, ¿no? ¿Somos cómplices o no? ¿O estamos ahí? No debería. Nos camuflamos. No, que cada uno, no, pero cada uno sabrá, o sea, yo no puedo responder por otra persona, ¿entiendes? No debería. Yo puedo responder por lo que hago yo, que bueno, que no sé si aprobaría, pero... No deberíamos ser cómplices. Lo que pasa es que a veces, como dices tú, en el mundo se nos escapa un poco la línea. En el colegio, con los padres del colegio y sus hijos, porque les estamos dando la educación también, ¿no? Y aunque sea hablando de X, hombre, los niños juegan y bueno, pues al fin y al cabo el juego, pues eso es normal en los niños, ¿no? Pero a lo mejor hablas con los padres, ¿no? Y te dicen, pues, no sé, lo llevé al cine a ver una película de no sé qué, no sé cuántas, y tú dices, ah, vale, muy bien, o te apuntas, o lo que sea, no sé. Hace un par de años, yo recuerdo que en el colegio, ya que has hablado del colegio, me ha recordado esto, que hay un amigo de David, que el papá es latino. Entonces fue en los días de noviembre, justo después de lo de Halloween. Entonces él viene, era un lunes, y él es así, bien hablador, le gusta hablar con los niños. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y tú, David, le dice, ¿de qué te has disfrazado? Y entonces vengo y le digo, no, nosotros no celebramos eso porque somos... Y yo le digo, vale. Perdón, yo pensaba... No. Claro, pero el problema es que eso tiene un precio. Sí. Porque si tú dices, ah, pues muy bien, o te callas, o le das la razón, o incluso dices, no, pues yo también, tal, ¿no? Te van a mirar mejor. Claro, sí, vas a ser más popular. Pero si dices lo otro... Entonces, ¿qué eliges? ¿La popularidad que se está muy a gustito? ¿O la verdad? Pero bueno, eso es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Entonces, ahora bien, el cristiano, eso no quiere decir que no esté contento, ¿eh? O sea, es una alegría, digamos, profunda, no es una alegría pasajera del momento, bueno, hoy me siento bien porque tú te sientes bien todos los días, aunque te esté doliendo, no sé, la cabeza o te esté doliendo, tengas una enfermedad, ¿no? En principio te tienes que sentir bien todos los días, ¿no? Y dar gracias al Señor. Bueno, yo tenía aquí este esquema que ya comentamos y os acordáis que era la bienaventuranza, después lo que salía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los pobres de espíritu era Isaías 57:15, pero voy a hacer una visión rápida porque es que si no, no da tiempo. Entonces, el valor humano contra... ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo tenéis alguien? El valor contradictorio de los pobres de espíritu en el mundo, vamos a centrarnos en eso porque después también era cómo desarrollar la actitud con la palabra, ¿no? Y cómo desarrollarla, en este caso era Santiago, por ejemplo, Santiago 4, del 7 al 10, ¿no? Pero el valor mundano contradictorio de ser pobre de espíritu es ser orgulloso e independiente. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que lloran. El valor mundano contradictorio de llorar es ser feliz a toda costa. Estos dos son los que más hemos tocado hasta ahora, ¿no? Los mansos, el valor mundano es tener poder, ¿no? Uno que está ahí, tranquilito y tal, y que... Hombre, los que tienen poder en realidad eso les gusta también, ¿no? Lo que pasa es que ellos no entienden que nosotros tenemos otro poder, ¿eh? Sí. Para ellos, el poder que tenemos nosotros, a través del Señor, pues no es importante. Ellos
Los que tienen hambre y sed de justicia, satisfacer los deseos personales, en vez de buscar la justicia, buscar lo que a ti te interesa. Los misericordiosos, tener poder sin piedad, ¿no? No comprender al otro, no tener lo que llaman empatía, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día quiere tener empatía, pero ¿por qué quieren tener empatía? Me pregunto yo, ¿por qué creéis? ¿Lo habéis oído eso, no? Es que hay que ser empático, bueno, más o menos es algo así como simpático, pero como que hay que entender al otro, etc. ¿Por qué hay que tener empatía para ellos? Hay un detalle con respecto a lo de la empatía. Sí. Pasa que como vivimos en tiempos donde todo tiene que ser como normal para todos y tenemos que quedar bien con todos, eso es lo que el mundo nos enseña, ¿no? Sí. Entonces no podemos sobresaltarnos sobre cosas que vemos que no están bien, pero las tenemos que aceptar. Y hay muchos temas de los que se puede hablar con respecto a eso. Sí. Por ejemplo, en la publicidad ya se ven besos entre mujeres Sí. y todas esas cosas. Entonces tú tienes que tener empatía y aceptar eso porque está bien para la sociedad. Eso es la empatía, entre comillas, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, aceptar que todo el mundo lo que hace Está hay bien, que respetarlo porque hay que es su respetarlo. opción personal. Exactamente. Cosa que, por cierto, Es contraria. sí, claro, no, en la sexualidad es contraria a nuestra visión, pero aparte de eso, en otras partes del mundo tampoco está aceptada. Por ejemplo, tú vete a África y ya verás, los que tenéis contacto, lo que piensan allí. O sea, Exactamente. porque te hacen pensar como que eso es la visión universal de las cosas. No es la espiritual, pero es que tampoco es ni siquiera la de la mayor parte de las personas en el mundo. Sin embargo, es que la publicidad, efectivamente, en las vallas de los autobuses, en montones de sitios, ya te da por supuesto, por normal, las películas de Disney, etcétera, etcétera, pues yo qué sé, dos chicos se enamoran, una familia de un trío que tiene hijos, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, ya está... Bueno, eso es, además, bueno, pues hay que estar ahí porque es lo que nos transmiten los medios de comunicación, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir eso es que el camino de las bienaventuranzas realmente es un camino, como se dice, apartado. ¿Por qué es apartado? Pues está claro, ¿no? Lo de corazón puro, engañar es aceptable. Bueno, esto mucha gente dice, no, es que no hay que engañar, porque los políticos engañan, porque los políticos no sé qué, ¿vale? Y tú no engañas nunca. Claro, es que está muy bien acusar a los demás, pero tú también. Y todos engañamos alguna vez. Y el problema es que tenemos que reconocerlo y arrepentirnos, ofrecerlo al Señor. Ofrecerlo al Señor. Los pacificadores... bueno, pues también aquí es importante, ¿no? El servir de conexión, porque aparte de que nosotros lo hagamos por el Señor, yo creo que también tenemos que contribuir a la sociedad, porque eso forma parte del plan divino, para que sea mejor, en la medida en que nosotros tengamos un don u otro o una posibilidad, cada uno en su ámbito, ¿no? Yo creo que eso también es necesario, ¿no? Y los que padecen persecución, pues también tiene que ver con esto. Él nos dice que los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos será el reino de los cielos. Nosotros lo hacemos por el Señor, por amor al Señor. Y Él nos dice que tendremos esa consecuencia, esa recompensa. Entonces, ¿eso tiene un precio? Sí, tiene un precio. Y nosotros, pues, tan contentos de pagar ese precio, porque el problema es si decimos, pero, o dudamos, ¿no? ¿Alguno ha dudado alguna vez? Hombre. Yo creo que sí. Que diga que no he dudado nunca nada de nada, no lo sé, porque también muchas veces decimos cosas
que hay que ser sincero, ¿no? Entonces, cuando dudamos, realmente nos estamos apartando, ¿no? Así que fe, obediencia y poco más, ¿no? Y bueno, y después los medios que tenemos, ya sabemos que son oración, lectura de la palabra y un recto caminar. Y bueno, por hoy, como ya es la hora, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Hacemos una pequeña oración para acabar y ya dejamos paso al culto, ¿vale? Señor, gracias por acompañarnos en esta escuela bíblica hoy, por la participación de los hermanos, por estar con el Espíritu